¿Qué tal? Te saluda el Padre Víctor Hugo López Carvajal. Te doy la bienvenida a este canal que ha querido ser un espacio para compartir y reflexionar la palabra de Dios. Te invito a que sigas cada uno de los videos que aquí hemos publicado para que de esa manera la palabra de Dios pueda seguir llegando más a nuestros corazones. Hoy celebramos el domingo 17º del tiempo ordinario y escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, ¿pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. El Evangelio de este domingo presenta el gran signo de la multiplicación de los panes en la narración del evangelista Juan. Con esta página evangélica, la liturgia nos lleva a no quitar la mirada de aquel Jesús que el pasado domingo en el Evangelio de Marcos, viendo una gran multitud, tuvo compasión de ellos. Vemos al buen pastor del domingo pasado poniendo en práctica la compasión que siente por la multitud hambrienta, por las ovejas que vagan sin pastor y sin alimento. Jesús no es solo alguien que cura, es también maestro. En efecto, sube al monte y se sienta, con la típica actitud del maestro cuando enseña. Sube a la cátedra natural creada por su Padre Celestial. Jesús, que sabe bien lo que está por hacer, en ese momento pone prueba a sus discípulos. ¿Qué se puede hacer para darle de comer a esta gente? Felipe, uno de los 12, hace un cálculo veloz. Organizando una colecta, se podrían recoger al máximo 200 denarios para comprar el pan, pero aún así no sería suficiente para dar de comer a 5,000 personas. Ante la multitud que le había seguido desde las orillas del mar de Galilea hasta la montaña para escuchar su palabra, Jesús da comienzo con esta pregunta al milagro de la multiplicación de los panes, que constituye el significativo preludio al largo discurso en el que se revela al mundo cómo el verdadero pan de vida ha bajado del cielo. Los discípulos razonan con parámetros de mercado, pero Jesús sustituye la lógica del comprar con otra lógica, la lógica del dar. Y he aquí que Andrés, otro de los apóstoles, hermano de Simón Pedro, presenta a un joven que pone a su disposición todo lo que tiene, 5 panes y 2 peces. Pero ciertamente, dice Andrés, no es nada para esa multitud. Pero Jesús esperaba justamente eso. Ordena a los discípulos que hagan sentar a la gente,
Luego toma los panes y los peces, da gracias al Padre y los distribuye. La multitud quedó impresionada por el prodigio de la multiplicación de los panes, pero el don que Jesús ofrece es plenitud de vida para el hombre hambriento. El hombre, especialmente el de estos tiempos, tiene hambre de muchas cosas. Hambre de verdad, de justicia, de amor, de paz, de belleza, pero sobre todo, hambre de Dios. Este pan, de que estamos tan necesitados, es ante todo Cristo, el cual se nos entrega en los signos sacramentales de la Eucaristía. El pan que necesitamos también es la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Indudablemente, todos los hombres pueden pronunciar y expresar palabras de tanto valor, pero la historia nos muestra que las palabras de los hombres son a veces insuficientes, ambiguas, decepcionantes, tendenciosas, mientras que la palabra de Dios está llena de verdad. El pan que necesitamos es también la gracia, que debemos invocar y pedir con sincera humildad y con incansable constancia, sabiendo bien que es lo más valioso que podemos poseer. Ante el sufrimiento, la soledad, la pobreza y las dificultades de tanta gente, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Lamentarnos? No resuelve nada, pero podemos ofrecer ese poco que tenemos como el joven del Evangelio. Seguramente tenemos alguna hora de tiempo, algún talento, alguna competencia. ¿Quién de nosotros no tiene sus 5 panes y 2 peces? Todos los tenemos. Si estamos dispuestos a ponerlos en las manos del Señor, bastarían para que el mundo haya un poco más de amor, de paz, de justicia y sobre todo de alegría. Cuán necesaria es la alegría en el mundo. Dios es capaz de multiplicar nuestros pequeños gestos de solidaridad y hacernos partícipes de su don. Jesús continúa también hoy quitando el hambre, haciéndose presente con su presencia viva que da consuelo y lo hace a través de nosotros. Por lo tanto, el Evangelio nos invita a estar disponibles y laboriosos, como aquel joven que se da cuenta que tiene solo 5 panes y 2 peces. Y dice, yo doy esto, después tú verás. Frente al grito de hambre, y toda clase de hambre me refiero, de tantos hermanos y hermanas en todas partes del mundo, no podemos quedarnos como meros espectadores, alejados y tranquilos. Tenemos que ver qué tenemos que ofrecer, aunque sean 5 panes y 2 peces. Que tengas un bendecido domingo. Te invito a que te suscribas a este canal y que le des clic ahí a donde aparece la fotografía y le des un clic otro en la campanita para que puedan llegarte todas nuestras notificaciones. Asimismo, si te ha gustado esta reflexión, te pedimos que nos des un me gusta y que nos ayudes a compartirlo con tus familiares y amigos para que llegue a todos esta que es la palabra de Dios.